Buenas tardes, colegas. Vamos a iniciar una clase más. Ciclo de preparación para ascenso. Ya, déjenme compartir curso intensivo. ¿Se aprecia, colegas? Sí. Allá, muy bien. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí se va a ver mejor. Bien, vamos a continuar entonces en este curso intensivo. Hoy día, siempre, por favor, tener en cuenta el micro apagado, ¿no? Y mantener la cámara apagada para no distraernos. Levanten su manita por si hay que preguntar algo, ¿ya? Nosotros ya nos encontramos en la segunda semana, entonces vamos a abordar lo que es regularidad, ¿ya? Eh, Gente, ¿qué temas se está abordando de acuerdo al temario esta competencia? Está abordando lo que es proporcionalidad inversa, ¿no? Patrones, ecuaciones, funciones. Lo que nosotros tenemos. Todo tuvo que dibujarse a mano, frame a frame. Es una locura. Es toda una jodida carta de amor sincera al arte popular. Una oda al esfuerzo, a la pasión. Ya, ahora sí. Entonces, estos son los temas en los cuales se centra. Las preguntas que suelen venirnos están yendo referidamente en funciones, en ecuaciones, ¿no? Sobre estos rubros. Pero antes de pasar a netamente a ver el desarrollo de las preguntas, vamos a un poquito preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa esta competencia? Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Si nosotros revisamos nuestro currículum nacional, ¿no? Ahí nos habla pues de esta competencia, ¿no? Nos dice resuelve problemas. Entonces, problemas, ¿qué cosa es problema? ¿Qué cosa es resolver problemas de regularidad? ¿Qué cosa será resolver problemas de equivalencia, no? Entonces, problema es toda situación nueva a la que se va a enfrentar el estudiante. Él no sabe cómo hacerlo y para eso va a hacer uso de todos sus recursos, todos sus saberes previos. Entonces estamos trabajando por situaciones problemáticas. Allí no se reconoce rápidamente cuál es la solución, ¿no? Entonces, eso es resolver un problema. Pero cuando me dicen resolver un problema de regularidad, ¿a qué se refiere? Allí es lo que vamos a trabajar con patrones. Entonces, nuevamente, ¿y qué son los patrones? ¿No? Entonces, vamos a ir desmenuzando, porque ese desglose que hagamos de esa comprensión nos va a permitir luego, al momento de trabajar las casuísticas, llegar a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, los patrones van a estar ligados, pues, a una sucesión de figuras. Digamos, puede ser una definición de una par, pero generalmente estos patrones van a aparecer en la vida real y nosotros estamos trabajando situaciones problemáticas contextualizadas. Y ahí su importancia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se pueden apreciar esos patrones en los tejidos incaicos. También podemos encontrar esas regularidades, ¿no? Cuando hacemos el pago por un cuaderno o cuando hago el pago por varios cuadernos, allí voy a encontrar un cociente, una regularidad. Entonces, aquí nosotros trabajamos problemas relacionados a patrones ligados a figuras, pero también a la realidad, a ese contexto. Cuando nosotros abordamos esta competencia, tiene 4 capacidades, ¿no? Pero nos habíamos quedado solamente en regularidad. Luego viene, ¿y qué significa equivalencia, no? Equivalencia es trabajar pues con igualdades, con desigualdades, ¿no? Es el manejar, el manejo de ecuaciones e inecuaciones. Y cuando me dicen cambio, pues ahí es donde vamos a relacionarlo con el álgebra, ¿no?
tenemos que aprender a manejar relaciones, funciones entre dos o más magnitudes. Y este es el desarrollo ya del pensamiento algebraico. Entonces aquí ya estamos trabajando lo que es el cambio o la variación, ¿no? Todo eso significa, digamos, lo que es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo presente. Para esta competencia, pues, al igual que en cantidad, hay estrategias muy particulares que nos permiten trabajar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer uso de esas estrategias. Hay estrategias heurísticas, ¿no? Hay también las estrategias, por ejemplo, de la modelización, también, para encontrar reglas generales, ¿no? Eso nosotros podemos revisar un poquito lo que está dado en los grupos de aprendizaje que salieron en la versión 2015. Ahí nos pauteando, ¿no? Estas estrategias. Nos ponen de ejemplo dos. ¿No sería bueno revisarlo por allí? Entonces, cuando nosotros estamos enseñando matemática, pues eso no se limita solamente a resolver problemas. Nosotros tenemos que encontrar medios, procedimientos que nos permitan encontrar el resultado de una situación. Es decir, vamos a desarrollar nuevos métodos, conjeturar propiedades, validar soluciones para la construcción de conocimientos. Ahora nosotros somos los mediadores, ¿no? Y los constructores son los docentes. En ese rol estamos trabajando ahora. Entonces, todas estas estrategias que nos permiten abordar esta competencia van a permitir, pues, trabajar reglas generales, ¿no? Que pueden ayudar, pues, en esta enseñanza, ¿no? Generalmente aquí entra, pues, bastante lo que es la modelización matemática. Cuando nos hablan aquí de ya las capacidades que está jalando esta competencia, nosotros tenemos que ver el, qué significa, ¿no? Esta competencia moviliza 4 capacidades. Y entonces eso significa que vamos a desarrollar progresivamente interpretación, ¿no? Luego la generalización de patrón, que los estudiantes comprendan el uso puede de dados, cuidamos, colegas, los audios. Ya está. Y también que los estudiantes pues lleguen a la comprensión de relaciones y funciones. Entonces, todo ello lo vamos a hacer trabajando con el lenguaje algebraico como una herramienta de modelación de las distintas situaciones que se nos van a presentar. Y esto lo encontramos pues en el currículum nacional, ¿no? Ahí nos explican cada una de estas capacidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como referente. ¿Por qué traemos a colación toda esta situación? Porque así como nos evalúan a nosotros, también evalúan a los estudiantes. Y aquí podemos ver el resultado, ¿no? de las pruebas que se han tomado en el 2015 en este contexto. Son 9 preguntas que vienen en el contexto intramatemático que representa un 10%. Pero en el campo extramatemático vienen 81 preguntas, ¿no? Y que representa el 90%. Entonces, por eso es necesario trabajar con situaciones problemáticas. Y ahí va esta parte, digamos, ahora sí ya vamos a pasar
a la parte de nuestra... tengo que dejar de compartir. Para irme a la práctica. A la otra ficha. Solucionario. ¿Dónde estás? No te veo. A ver, voy a abrirlo. Sí, no lo veo. Viernes, este es. Listo. Acá está la ficha que les acabo de compartir. Ajá. Listo. Ahora sí, vamos a las situaciones. Y tenemos la primera situación. Vamos a ir abordando pregunta. A ver, ahí está. Aquí lo tenemos. Ahí se puede ver. Ahí se puede apreciar, ¿no? Estas casuísticas que nosotros desarrollamos con ustedes son tomadas después de los diferentes exámenes que ya se han tomado. Y en esta vez también vamos a incluir algunas preguntas del último examen de nombramiento. ¿Ya? Aquí tenemos esta primera pregunta. Dice, una docente presenta la siguiente situación a los estudiantes de tercer grado. En cierto taller de confecciones se producen X buzos deportivos con un costo total de 200 más 5X soles. Se ha establecido que el precio de venta de cada buzo deportivo sea 225 menos 5X. ¿Cuántos buzos deportivos deberán venderse para que la ganancia sea 1.500 soles? La docente pide a los estudiantes que expresen la situación propuesta mediante una ecuación. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación se corresponde con lo solicitado por la docente? Y nos ponen aquí 3 indicadores. Un minuto para que puedan responder ustedes. Luego vemos el solucionario. Muy bien, ya tenemos la participación de varios docentes. Entonces vayamos al solucionario. Sí, todos están coincidiendo en una alternativa. A ver, dejamos. Sí, primero juega. César, cuida tu audio. Solucionario. Aquí lo tenemos, ¿ya? A ver. Esta pregunta ha sido tomada en el año 2019, pero también es una pregunta que ha venido nuevamente en este año, nombramiento 2022. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver qué es lo que nos pide la situación. Esta situación nos dice que hay que expresar una ecuación. Aquí tenemos la ecuación. Y acá nosotros tenemos que ver cuando nos está hablando de indicadores de evaluación, ¿no?
Entonces, tenemos que ceñirnos, pues, ver la competencia y ver sus capacidades. Y de sus capacidades, ver cuál es ese desempeño, en dónde se va a ubicar, ¿no? La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Tiene 4 capacidades. Pero aquí nos vamos a abordar en lo que es traduce. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas a gráficas, ¿no? Porque nos está diciendo que eso va a transformar los datos, los valores desconocidos y las relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica, que va a ser una generalización. Entonces, allí es lo que estamos abordando. Luego de haber reconocido la capacidad, también vamos a ver el desempeño. O sea, no solamente tenemos que mirar más fino ahora, ¿no? En el desempeño de año de secundaria nos dice, establece relaciones entre datos, valores desconocidos. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas. En este caso, ¿no? Estamos trabajando con ecuaciones y lo que va a hacer es que va a representar. Pues no es que exprese lo que comprenda del significado, no es que describa un procedimiento, sino que está representando simbólicamente, digámoslo, la situación que le están dando, ¿no? Entonces aquí la alternativa, como han dicho sus colegas, es la C. Vamos a la segunda. Acá está. Segunda pregunta. Aquí tenemos, dice, a continuación se presenta el procedimiento que utilizó un estudiante para resolver una ecuación cuadrática. Tenemos lo que ha hecho el estudiante. Dice, sobre la resolución de la ecuación cuadrática presentada, ¿cuál es el principal error del estudiante en este procedimiento? Entonces hay que ver qué es lo que ha hecho el estudiante, ¿no? ¿Dónde está su error? Digamos, entonces nosotros tenemos que ir viendo paso a paso, pues, qué es lo que nos está haciendo. Y luego nos preguntan, ¿no? ¿Cuál puede ser ese error, ¿no? Y acá nos dan las alternativas. Vamos a bajar. Se vea junto. Y ahora sí se puede ver junto. Ahí, a ver, un minuto. Ya tenemos ya respuestas, ¿no? De Walter, de Rocío, de Edwin, de César. Muy bien. Todos coinciden en una alternativa. Muy bien, pasemos a la solución. Compartir, solucionar. Aquí tenemos, ay, ya está. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el estudiante para luego dar nuestra respuesta, ¿ya? Y al igual que la pregunta anterior, esta pregunta también ha sido tomada en el nombramiento 2018 y ahora nuevamente ha sido tomada
en, en este último concurso. Entonces, miren, hay siempre algunas preguntas que se van a tomar, ¿no? Entonces, esas casuísticas nos sirven para eso. Ya, a ver, primero tenemos que ver dónde está el error del estudiante, ¿no? Entonces, nosotros observamos, aquí tiene la ecuación cuadrática, él le saca a todos mitad y luego aquí es donde él hace su error, ¿no? Porque, ¿qué es lo que debió de hacer él? ¿Qué debió hacer él? ¿No? Él aquí se puso a factorizar y eso no es lo correcto. Entonces, él debió de, eh, digamos, igualarlo a cero. Entonces, a 30 y debió de entrar 30. Esto le faltó al estudiante. Menos 23x más 2x cuadrado. Y aquí él debe darlo igual a 0. A ver, es modesto. Cuidemos nuestros micros, colegas. Una vez que él... entonces aquí tendríamos 30 menos 23x más 2x al cuadrado. Siempre hay que darle la forma general de una ecuación cuadrática, ¿no? La forma general de una ecuación cuadrática pues es un ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, le vamos a hacer que esto tenga la forma correcta, ¿no? Entonces, 2x al cuadrado menos 23x más 30 igual a 0. Esto es lo que debió hacer el estudiante y no lo hizo. Entonces acá ya él va a factorizar. Entonces, acá él ya factoriza. Acá tiene sus 2x, x. Y acá va a hacer pues menos 3 menos 10. Acá su conjunto solución, eh, cuando él ya factoriza, va a encontrar el siguiente conjunto solución. Conjunto solución será, cuando lo trabaja, ¿no? Que x es 3 medios y que x puede ser 10. Ahora veamos. Esta es, digamos, la solución correcta. Ahora veamos qué es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos han dicho de este estudiante cuál es el principal error, ¿no? Eh, Primero, que él por acá se olvidó, no lo igualó a 0. Segundo error, no presentó la forma general de una ecuación cuadrática, ¿no? Y obviamente todo su procedimiento cuando hace ya pues es incorrecto. Entonces, ahí de los errores que estamos viendo, ¿cuál será el principal? Porque hay varios, ¿no? Considerar que el producto de los factores del trinomio es igual a 0 cuando antes de factorizar dicho trinomio, este era igual a un número diferente de 0. Cuando él hace esta factorización, pues esto no está igual a 0. ¿No?
Y ahí es donde él incurre en su error. Luego él se pone a aplicar el aspa simple, pero ya hay un error. Entonces, por eso es que aquí nuestra respuesta es la alternativa A. Esta es la respuesta, la alternativa A. Profesora, Sí, dígame. por qué consideramos que es el principal error? ¿Los demás también serán errores? ¿Menor error? Es que acá te dice el principal error. Mira, un error cuando él está desarrollando esto, eh, nosotros sabemos que él primero tendría que igualarlo a cero. Él aquí no ha hecho eso. Si nosotros seguimos viendo, este sería un error ahí acá. No lo ha igualado a cero. El segundo error es que él empieza a factorizar, pero no está en la forma general. Mira, no le ha dado la forma general. Simplemente se ha puesto a factorizar. Entre, digamos, aquí tenemos los dos errores que se pueden ver, ¿no es cierto? Eh, Cuando nosotros queremos trabajar los factores de este trinomio, ¿no? Y aplicar en este caso va a aplicar el aspa simple, tiene que estar igualado a cero. Entonces, él no está haciendo allí. Mira, a ver. Incluso esto de la forma general, ¿por qué lo vamos a poner en segundo lugar? Digamos, si le damos una jerarquía, si esto hubiera estado igualado a cero, él podría haber trabajado acá, pero no está igualado a cero, ¿no? Entonces, de allí es que parte eh, para esta respuesta. Tiene que siempre, cuando vamos a trabajar, tiene que estar igualado a cero. Entre esta y trabajarlo, no darle la forma general, ¿no? Aquí no está ordenado, digamos, pero pudo haber trabajado, pudo haber llegado a la respuesta, pero este es el que va a mandar. Y para trabajar estas ecuaciones, la forma general de una ecuación cuadrática nos dice que ese trinomio tiene que estar igualado a cero. Y eso es lo que no ocurre acá. ¿Ya? Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos, dice, el siguiente gráfico muestra la evolución de precios de un departamento de metros cuadrados. Para ello se establecen periodos de 5 años a partir del 2003, ¿no? 2003, 2008, 2013, 2018. Por acá tenemos la variación en miles de soles, dice, ¿no? Respecto del gráfico anterior, ¿cuál de las siguientes tareas de mayor demanda cognitiva? Y acá tenemos las alternativas. Vamos a reducirlo para que se pueda apreciar. ¿Sí? Ahí se puede ver.
Ah, ya, ya. Listo. Ya, a ver, ya tenemos aquí respuestas de varios de ustedes, ¿no? De Walter, de Rocío, de Iván, Madeleine, de Pedro, de César. Bien, colegas, entonces vamos a ver la solución. Entonces aquí vemos en el gráfico y a partir del gráfico, ¿no? ¿Cuál de las tareas es de mayor demanda cognitiva? Entonces, ¿qué significa ser de demanda cognitiva, ¿no? Cuando me dicen mayor demanda cognitiva es que va a movilizar pues habilidades superiores, ¿ya? Ahí, por ahí tengo que tener presente. Oh, solucionar. Ya. Aquí tenemos la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos acá? A ver. Más. Aquí estamos. Aquí. Igual, esta es la tercera pregunta, digamos, que se ha eh, tomado en este examen, ¿ya? Ha venido en el 2019, ahí tenemos el código de la pregunta, y también en este examen de nombramiento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Cuando nosotros tenemos un gráfico, cuando nosotros tenemos el gráfico, la lectura literal del gráfico pues sería de baja demanda cognitiva, ¿no? Baja demanda cognitiva pues es recordar fechas, hacer aplicación de fórmulas, ¿no? Algoritmos. Eh, entonces, una tarea de esto, nosotros tenemos que ver lo que nos está diciendo. Mayor demanda cognitiva. Y allí es donde nos tenemos que centrar. Y para eso, eso significa que vamos a hacer inferencia, vamos a buscar algo que no esté escrito y vamos a sacar conclusiones. Entonces, cuando nosotros hacemos lectura de gráficos,
nosotros leemos del gráfico, leemos dentro del gráfico y leemos detrás del gráfico, ¿no? Entonces, cada uno tiene su nivel. Por eso es que nos dicen, a ver, en la primera alternativa nos dice, ¿cuánto fue aproximadamente el precio del departamento de 80 metros cuadrados en el año 2010 en la ciudad P y también en la ciudad Q? ¿No? Entonces, eso lo vamos a leer pues del gráfico, ¿no? Yo aquí tengo mi gráfico, me dice en el año 2010, entonces 2009, acá está el año 2010, en la ciudad P y en la ciudad Q, ¿no? Entonces yo acá puedo decir, primero que estoy encontrándolo rápidamente, ¿no? Entonces estoy leyendo, digamos, haciendo una lectura literal. Puedo decir que en la ciudad P es más barato que en la ciudad Q, ¿no? Incluso acá tengo cantidades, aproximadamente está costando, ¿no? 40,000, información que está en el gráfico, ¿no? Y acá lo que se quiere es que sea pues una tarea de alta demanda cognitiva. Entonces eso tiene que ser que el alumno pueda leer, sacar conclusiones de algo que no está en el gráfico, ¿no? Nosotros queremos que él investigue, ¿ya? Por eso esta alternativa no es. Dice, ¿en qué años fue la alternativa B? ¿En qué años fue superior el precio del departamento de 80 metros cuadrados en la ciudad Q respecto al precio en la ciudad P? Igual, eso lo vemos aquí en el gráfico. Entonces no hay nada que inferir. Está en la lectura. Entonces tampoco viene a ser una tarea de alta demanda. Aquí dice, ¿durante qué periodo aumentó con mayor rapidez el precio del departamento de 80 metros cuadrados en la ciudad Q? Entonces, él aquí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Dice, cuando acelera, entonces cuando esa gráfica está más empinada. Y eso me va a decir, pues, cuando sube más rápido. Y eso no le dice el gráfico, él va a tener que ir deduciendo. Entonces tengo que hacer una inferencia y eso no sale de la información, ¿no? Por esa razón, esta tarea es de alta demanda cognitiva. Bien, ahora vamos a pregunta 4. En esta pregunta nos dicen, un docente propuso a sus estudiantes la siguiente tarea, ¿no? He pedido que encuentre el conjunto solución de esta ecuación. Nosotros habíamos visto pues que en esta competencia de regularidad se cierne pues sobre el desarrollo de ecuaciones, inecuaciones, tanto lineales como cuadráticas, y eso es lo que está viniendo. Y también sobre el estudio de funciones. Por eso es que vienen estas preguntas, ¿no? Sobre todo ecuaciones cuadráticas, se han dado cuenta que vienen bastante preguntas. Entonces acá tenemos otra ecuación cuadrática. Tiene que encontrar, dice que determine el conjunto solución. A continuación, el docente monitorea el trabajo que están haciendo los estudiantes y se detiene a observar la resolución que hace uno de ellos, ¿no? El docente busca retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre el error en que incurrió. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para conseguir este propósito? ¿No? Y acá tenemos las alternativas. Cuando nos dicen acciones pedagógicas, nosotros tenemos que, de repente todas son actividades, tareas que va a hacer el estudiante, pero hay que buscar allí, como dice aquí, la más pertinente, ¿ya?
cuadrado para que puedas subir. Pueda ver. Ahí está. Un minuto. A ver, tenemos aquí respuestas. Ajá. Son los mismos que participan, ¿no? Adelaine, Pedro, César, Edwin, Karina y Karina. Bien, ahora vamos a ver la solución. Aquí lo que nos están hablando es de retroalimentar. Entonces, cuando yo tengo que retroalimentar, tengo que buscar que el estudiante reflexione. Entonces, yo no le puedo dar una ruta a seguir, yo no le puedo dar una fórmula, ¿no? No le puedo dar la respuesta. O sea, yo tengo que ser lo más imparcial posible, ¿no? O sea, yo como docente tengo que intervenir lo menos posible. Y acá en la retroalimentación, pues, si nosotros estamos trabajando la evaluación formativa, entonces tenemos que hacer uso de la retroalimentación formativa. Y eso es lo que nos habla, pues, Rebeca Anjovich. Vamos a ver la solución. Solucionario. Aquí está. A ver. Entonces, como les decía, esto es lo que ha hecho el estudiante y lo que el docente quiere es retroalimentar. Y para eso yo debo hacer que el estudiante se dé cuenta de ese error y reflexione. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ahí vienen las acciones pedagógicas. Nuevamente, hay que escoger la más pertinente. ¿Ya? Esto por algo nos ponen en negrita, ¿no? Todas son acciones, pero una de ellas es más pertinente a lo que está acá. Entonces, veamos, cuando nosotros trabajamos las preguntas, van a venir preguntas, pues, digamos, en 5 grandes bloques, ¿no? Didáctica, resolución de problemas, sobre demandas cognitivas, sobre la especialidad y sobre evaluación. Entonces, a veces las preguntas las voy a tener que resolver yo como docente para ver qué es lo que debió hacer el estudiante, ¿no? Pueden, digamos que son preguntas que indirectamente están midiendo mi formación. Eso no lo voy a consolidar. Voy a ver que me falta todavía luz. De repente lo... Cuidamos los micros, colegas. ¿No? Entonces,
yo como docente, a ver, primero voy a ver la solución de lo que hizo el estudiante para darme cuenta qué es lo que me dicen aquí las preguntas, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Entonces tenemos aquí que el estudiante, ¿qué es lo que debió hacer? Entonces vamos a ponernos como docentes, ¿no? Tenemos aquí esta ecuación cuadrática incompleta, 6x igual a 0. Lo que tenemos que hacer pues es factorizar. Vamos a factorizar x, sería x menos 6 igual a 0. Entonces acá yo tengo una primera solución que x va a ser 0, ¿no? O este segundo factor, x menos 6, también tiene que ser 0, de donde x es igual a 6. Por lo que el conjunto solución estaría dado por 0 y 6. Entonces, esto es lo que debió hacer el estudiante. ¿Qué es lo que hizo el estudiante? Él trabajó, mira, acá la variable, cómo lo está tomando, ¿no? Lo está tomando como si fuera un número. Y ahí está, digamos, el error que está haciendo. Entonces, cuando yo le voy a retroalimentar a él, lo que yo tengo que hacer es ayudarle a él a que desarrolle esas capacidades de aprender a aprender. Entonces, ahí voy a hacer, digamos, de lo que yo le diga algo de su trabajo, va a hacer que él, con esa información que yo le brinde, ¿no? Él pueda avanzar, ¿no? Entonces, allí es donde vienen estas acciones que nos están dando acá. Por ejemplo, en la retroalimentación, lo que nos dice Rebeca, ahí tenemos dos grandes teóricos, pues, ¿no? A Rebeca Anikovich y también tenemos a Daniel Wilson, ¿no? Rebeca, por ejemplo, nos presenta, ¿no? Dice, hay que ofrecer preguntas, por eso es que se ven las preguntas, ¿no? Una batería de preguntas hay ahí. Porque lo que a través de las preguntas lo que se quiere es desarrollar habilidades metacognitivas, donde el estudiante tome conciencia de cómo está aprendiendo, que él pueda reconocer sus fortalezas y sus debilidades como estudiante, ¿no? Y eso que lo use pues para mejorar su aprendizaje. Luego nosotros tenemos que describir el trabajo que está haciendo el estudiante, ¿no? Es como devolverle paso a paso lo que él ha hecho, lo que él hizo, y ahí es donde valoramos los logros que tiene el estudiante, porque no todo está mal, ¿no? Entonces, ese valorar, digamos, es, digamos, un factor muy significativo para el estudiante porque eso lo va a motivar en su aprendizaje, ¿no? Ya que al nosotros valorar esos logros, estamos haciendo que tu autoestima pues tenga esa seguridad, ¿no? Porque nosotros, ellos, paso que dan, paso que nos preguntan. Profesora, ¿está bien? Otro paso, profesora, ¿está bien? ¿No? Entonces nosotros tenemos que fortalecer en ellos esa autoestima, ¿no? Valorando ese trabajo que ha hecho, lo bueno. Y es ahí donde nosotros le vamos a ofrecer sugerencias, esas sugerencias que le van a permitir pues reducir esa brecha de donde él está hacia donde debe llegar. Y eso es lo que nosotros le llamamos el andamiaje, ¿no? El andamiaje va a ser pues ese conjunto de ayudas, de orientaciones, ¿no? Información que los estudiantes van a recibir. Y eso le va a ayudar a construir pues sus nuevos aprendizajes.
Eso es la, digamos, esta secuencia de acuerdo a este enfoque que vamos trabajando. Daniel Wilson es muy parecido también lo que él pone con su escalera de la retroalimentación. Él también él lo trabaja con pasos, ¿no? En 4 pasos. Voy a clarificar. Para él clarificar también es hacer preguntas, ¿no? Para aclarar ideas, algún aspecto que el estudiante pues no lo ha comprendido. El otro paso para él es valorar, ¿no? Todo lo bueno que ha hecho el estudiante, todo lo que ha hecho correcto, y hacer énfasis en los puntos positivos, o sea, en sus fortalezas, y eso va a crear pues un clima pues positivo, ¿no? De confianza, de respeto y colaboración. El tercer paso es que se pueda expresar inquietudes, ¿no? Y preguntar allí, ¿no? Que pueda él descubrir nuevas soluciones. El último paso es hacer sugerencias, donde ya le recomienda pues de manera descriptiva y específica, ¿no? Lo que debe ya mejorar, cómo lo va a ir haciendo, indicaciones, consejos, procedimientos que lo va a ir utilizando. Estos son los dos grandes referentes en cuanto a lo que es los modos de retroalimentar. Entonces, aquí vemos, le dice, acá hemos visto nosotros en esta pregunta de ver. Entonces, ahora sí, ¿cuál de ellas sería la acción pedagógica más pertinente, no? A, preguntarle, si reemplazas la incógnita con el 0, ¿se comprueba la ecuación cuadrática? El 0 será otra solución de la ecuación cuadrática. ¿Por qué? ¿Qué número deberás incluir en el conjunto solución encontrado? Si vemos aquí, le estamos dando una pista. Le estamos dando una pista al estudiante y acá hemos dicho que tenemos que ser mantenernos lo más imparcial posible. O sea, aquí ya le dimos algo. Entonces, no es tan buena esa acción, esta tarea. Dice, si factorizas la expresión x al cuadrado menos 6x, ¿cuáles son los factores que se obtienen? Bueno, igual acá acá le está dando la ruta, ¿no? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué valores para la incógnita se obtienen al igualar cada factor a 0? O sea, le está diciendo, vas a hacer esto, esto, esto. Y le dice, pues, ¿cuáles serán las raíces, ¿no? Nuevamente, acá eres tú el que tiene todo el saber y le estás brindando, no es él, ¿no? Y además acá hay que hacer que él se dé cuenta de su error. Aquí ni la primera ni la segunda alternativa le hacen ver el error que ha cometido. En la tercera acción dice, una incógnita se caracteriza por representar un valor desconocido. ¿Ah? Dice, ¿es correcto dividir x al cuadrado entre la incógnita x cuando ésta toma el valor 0? Entonces, aquí mira, porque él ha tomado esta variable lo ha tomado como si fuera un número, ¿no? ¿Qué pasa si esto es 0? Entonces ya aquí está haciendo, digamos, al estudiante le está haciendo enfrentar a lo que ha hecho. Entonces, eso le va a hacer al estudiante pues que él pueda darse cuenta que lo que ha hecho no es correcto. Pero no lo está resolviendo la maestra, sino a través de esta pregunta es que él está haciendo que el estudiante sea consciente de eso. ¿Crees que estás descartando ese valor al hacer la división? ¿No? Ya, entonces por eso es que esta vendría a ser nuestra alternativa. Clave, la C. Hola. Vamos.
La profesora. Profesora, bueno, buenas noches nuevamente. Eh, este ítem número 33 vino en este último examen, ¿verdad? Sí. Pero se aparece al número 50 del 2018. Solo está cambiado la constante 6 por el 5. Ya, eso está indicando que posiblemente, y de hecho no se va a repetir las preguntas, los ítems de años anteriores. Y según lo que yo estaba más o menos indagando, cerca de 20 ítems, 20 problemas se han repetido, ¿no? Entonces es interesante que vayamos repasando, pero yo creo que con la intención de que estas preguntas que ya se han dado en este nombramiento, pueda que ya no vuelvan a darse, ¿no? Entonces las otras habría que dar con más entusiasmo, con más esfuerzo, ¿no? Pero está bien, vayamos, sigamos. Sí, es que los problemas, cuando uno va creando los problemas, puede ser uno trabaja problemas por creación, pero en este caso lo que han usado ha sido problemas por variación. Han usado toda la teoría de por la católica, se me fue el nombre. No, ya me va a venir el nombre. Están usando toda esa corriente del profesor. Me fue el nombre. Ya, a ver. ¿Dónde estábamos? Acá. Sí. Allá. Sí, acá estamos. La 5. Dice, como parte de un problema que involucra funciones cuadráticas, un docente propone a los estudiantes de tercer grado la siguiente tarea, ¿no? Nos dan esta función, dice, esta función cuadrática, su gráfica es una parábola. Determina los puntos de intersección de esta parábola con los ejes de las abscisas. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponden a la intersección de la parábola con el eje de las abscisas? Tenemos una siguiente situación, a ver, un par de minutos. Bien, ya tenemos respuestas. Veamos la solución. Solucionario. Aquí tenemos la pregunta número 5. Ahí está.
¿no? Esta pregunta ha venido ahora en este examen de nombramiento. Vamos a analizar, a ver, cuando nosotros, clave incluso, cuando nosotros tenemos la función cuadrática, ¿no? La gráfica es una parábola. Bueno, acá el docente le da, dice a los estudiantes esta siguiente tarea. Entonces, esto es parte de lo que están se está evaluando, ¿no? El estudio de las funciones cuadráticas. Con esta tarea lo que quiere es encontrar los puntos de intersección, ¿no? De esta parábola con el eje de las abscisas. Y aquí vamos a ver estos puntos. Entonces, nosotros acá ya le hemos puesto, digamos, en un graficador, ¿no? En el GeoGebra, y vemos dónde se va a intersectar, pues justamente en estos puntos, ¿no? Incluso podemos encontrar también el vértice de esta parábola. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros aquí? Para poder encontrar estos puntos de intersección, ¿no? Nosotros tendríamos que encontrar, pues, sí, vamos a trabajar con esta función, ¿no? Esta función x al cuadrado menos 2x menos 15. Yo tendría que factorizarla y encontrar pues su conjunto solución. Ese conjunto solución me va a permitir a mí pues hacer me da la respuesta, pues, ¿no? O sea, que digamos una pregunta muy sencilla que ha estado en el examen. Factorizo y efectivamente voy a encontrar más 3. Entonces yo acá voy a encontrar ese conjunto solución que me dice pues en el graficador. Los puntos. Entonces aquí nosotros tendríamos que ver un poquito, ir analizando, ¿no? Primero, digamos, ¿qué pasa aquí con el coeficiente, ¿no? El coeficiente es positivo. ¿Qué ocurre con mi parábola? ¿No? Se abre hacia arriba. Además, vemos que se va comprimiendo, ¿no? Se va acercando al eje de las ordenadas. Si este coeficiente cuadrático hubiera sido menor que 1, entonces esta parábola se hubiera expandido hacia el eje de las abscisas, ¿no? Y acá nosotros tenemos que también trabajar bastante lo que es qué significa pues en este caso, ¿no? El valor de A, de B y de C. El valor de B nos va a indicar pues la ubicación de vértice, y C nos va a indicar el corte que se va a dar en el eje coordinado, ¿no? Y también cómo encontrar, digamos, cuando yo analizo todo esto de funciones, pues tengo que estar preparado. Como dice el colega, ya vino la pregunta, pero el tema está en el temario. O sea, te van a ir, te pueden preguntar, por ejemplo, el comportamiento de la función cuadrática. Pueden preguntar cómo trabajar a partir de cómo encontrar el vértice de la parábola, ¿no? Y así van a ir viniendo preguntas.
Entonces, relativamente, esta es una pregunta de manejo disciplinar, sencilla, que se puede, que rápidamente se puede encontrar su solución. O sea, no es que me voy a ceñir a eso, ¿no? Siempre tratemos de abrirnos un poquito más y explayar. A veces puede darse el caso, ¿no? Que somos profesores, trabajamos en colegios grandes y somos profesores solo de primer año. Entonces no ves estos temas. O puede ser que seas profesor que trabaje solo en los quintos o en los terceros, ¿no? Tercero, cuarto lo mira, ¿no? Entonces, sobre todo los profesores de colegios grandes tienen que enseñan un solo grado y se van especializando en ese grado. Entonces, eso tiene puntos en contra, digamos, cuando me enfrentan a estas situaciones. Que la temática que se trabaja en la secundaria, a ti te van a preguntar pues de primero a quinto, ¿no? Los temas que te preguntan es así. Y eso es bueno de que siempre tratemos de rotar, no nos quedemos en un solo grado, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado y queremos enseñar solo ese grado porque ya tengo toda la programación, todas las unidades, ya tengo todas las prácticas, ya ahora tengo todas las situaciones, ¿no? No nos pongamos en nuestra zona de confort. Siempre tratemos de ir avanzando con ellos, ¿no? Si ya enseñé primero, avanzo a segundo, voy avanzando con ellos. Termina quinto y vuelvo a bajar, ¿no? Si es que se da esas realidades, porque a veces choca. Una vez yo di examen y estaba trabajando solamente con primero y segundo. Y vino preguntas de inecuaciones, de programación lineal. Ya me había olvidado, ¿no? Entonces, es bueno que vayamos nosotros así, mirando y subiendo con nuestros mismos chicos. La matemática la podemos saber, pero es ingrata, ¿no? Si no la practicamos, es ingrata. Aquí tenemos la respuesta, es la alternativa A. Bien, veamos la siguiente pregunta. ¿Dónde está? 5, 6. Aquí tenemos la pregunta 6. Dice, viene Agapito, pero no es Agapito, es otro nombre. Me va a venir. Esta es una pregunta también. Dice, en cierto mes un recibo de telefonía celular que corresponde a un plan postpago para llamadas ilimitadas nacionales contempla los siguientes conceptos: cargo fijo y llamadas internacionales. A partir de la información de dicho recibo se elaboró la siguiente gráfica. De acuerdo con esta gráfica, ¿cuál es el cargo fijo que se cobra mensualmente en el recibo de telefonía mencionado? Y aquí tenemos la gráfica y aquí tenemos las alternativas. A ver. Un minuto, colegas, para sus respuestas. Listo, ya tenemos problemas, ya tenemos respuestas. Y ahí tenemos respuestas. Ahora vamos a ver.
Al igual que en la pregunta, en una de las preguntas, esta es una pregunta que ha sido creada por variación. Esta pregunta ya vino. Y acá lo que han hecho es cambiarle algunos datos al problema y para que las alternativas sean diferentes. Entonces, hay toda una teoría en lo que es creación de problemas y es un teórico de la católica, ¿no? Hay problemas que tú los puedes crear por elaboración. Tú mismo creas tus problemas. Hay otros problemas que tú los creas por variación. Y hay un tercer grupo de problemas. Yo estuve escuchando unas charlas de este señor, pero antes de la pandemia. Por eso se me va el nombre. ¿Ya? Y justo han usado toda esa teoría en este examen. Vamos a la solución. Solucionario. Tenemos el solucionario. Aquí. Solucionario. Como les decía, esta pregunta, a ver, les voy a poner la pregunta inicial. La pregunta inicial vino en el ascenso 2019. Y acá nos daban en la gráfica, fíjense, salía aquí en 30. Ahora en la gráfica la han hecho correr a 25. Luego, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra variación? Con eso han hecho que las alternativas cambien, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces, esta pregunta del año 2019, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí, podemos trazar una recta paralela al eje X y vemos de acuerdo con esta gráfica, pues esta es una función lineal afín, donde B sería el cargo fijo. Para eso lo que hago pues es encontrar f de 0, ¿no? Y donde b sale 30, aquí. En este caso, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Y por eso es bueno, ¿no? Nosotros repasar las casuísticas. Nosotros solamente trabajamos con casuísticas. Y cuando ya desarrollamos estas casuísticas es que le vamos dando digamos, la parte o un poco de teoría, porque tampoco hacemos mucha teoría, ¿no? Entonces, de manera similar, vemos pues que esta es una función lineal afín, entonces por eso es que mi respuesta es la alternativa B, ¿no? Entonces aquí vemos una recta paralela al eje X, y nosotros vamos a ver aquí la función cuando X es 0, la clave va. Voy a esto lo voy a quitar. A ver, vamos a iniciar. ¿Dónde estás? Aquí. Pregunta 7. Un docente tiene el propósito de que los estudiantes afiancen su comprensión del reparto proporcional.
¿Cuál de las siguientes tareas es pertinente para contribuir al logro de dicho propósito? A. Si se sabe que el precio de 1.5 kilogramos de arroz es 4.80, determinar el precio de 3.5 kilogramos. B. Determinar la cantidad del total de matriculados en un taller de canto si se sabe que hay 24 mujeres matriculadas y que hay 3 varones por cada 4 mujeres. Y C. En un emprendimiento económico, Marisol invirtió 2.500 soles y Laura 3.500 soles. Si se obtuvo una ganancia total de 1.200 soles, determinar cuánto le corresponde a cada una de acuerdo a su inversión. A ver, un minuto para que vean su alternativa. Bien, a ver, ya tenemos algunas respuestas. Sí. Ajá. Muy bien. Veamos la solución. Solucionario. Aquí estamos. También esta pregunta ha sido, digamos, trabajada por variación. Aquí no solamente han cambiado algunas condiciones en esta pregunta, ¿no? Bien. Esta pregunta también ya vino. Profesora, disculpe, Sí, la pregunta anterior, ¿cuál fue la respuesta? 25B. No, la que estábamos viendo de, la que sigue la 6, no, antes no, la después. Esta, aquí. Recién vamos a verla. Ah, recién lo van a ver. Ya ahí Sí. como me distraje un rato que se me fue el internet, pensé que ya lo habían solucionado. No, Ya, muchas gracias. Ahí estamos. Ya, gracias. Lo que les Disculpe. decía, esta pregunta también está formulada, es un problema que se ha hecho por variación de datos, ¿no? ¿En qué año, sabe, profesor? ¿En qué año? ¿De qué prueba, por favor?
Sí, sí, esto estoy, acá lo quiero traer. Aquí adelante. Ah, aquí lo tengo. Lo voy a traer. Ya. Ahí. A ver, miren, aquí les voy a poner la pregunta, las variaciones que han habido en la pregunta. Desde acá. Ha venido este año por variación, pero es del ascenso 2019. Entonces, ya, esto es lo que está ahí, ¿no? No ha venido la original. ¿Dónde está? Las alternativas originales. Le he cambiado en el original. Ya, bueno, en el 2019 vino. Aquí está. En el problema, ¿dónde está nuestro? Aquí. Aquí nos hablaban de chirimoya, igual, kilo y medio, pero nos hablaban de chirimoya. Y acá han cambiado, miren, los datos que han cambiado, vamos a resaltar, ¿ya? Lo que han variado, a ver, guinda, han variado esta cantidad, esto sí lo han dejado. Luego también aquí han variado este dato, ahí hablaban de danza, y aquí también han variado este dato, ¿no? Y luego han variado esta relación, ¿no? Era diferente, era 2 varones por cada 3 mujeres. El igualito es el emprendimiento, pero las cantidades son diferentes, también los nombres son diferentes. Y la ganancia era otra. Todos esos son los cambios que le han dado, ¿no? Esos son los cambios. Por eso se dice que es variación. Se cambia algunos datos y se crea un problema similar. Esa es digamos, el sustento. Hay toda una teoría de esto. Pero el orden de las alternativas no lo han cambiado, ¿no? Siguen el orden. Qué bueno. Sí, en este caso, sí. En el caso anterior han sacado otras. Ajá. Ya. En este año, entonces, si acá tenemos el problema, nosotros vemos que, por ejemplo, en este caso, en la primera alternativa, dice, quiere que a ver, ¿qué es lo que quiere, no? El propósito. Nosotros tenemos que tener en cuenta este propósito. El propósito nos dice que afiancen su comprensión y todavía lo indica de lo que es reparto proporcional. ¿Ya lo tienes, pa? No, Yo la apago, prende. Elizabeth, ten cuidado con tu micro. Estamos jugando. Ya. Cuando me dicen aquí y me resalten, afiancen la comprensión del reparto proporcional, entonces esta es una pregunta de... A ver, ¿acá qué voy a hacer? Voy a trabajar, voy a resolver el problema, voy a enseñar cómo se trabaja voy a usar el tema, ¿no? De reparto proporcional. ¿Es una pregunta de resolución de problemas? ¿Es una pregunta de didáctica? A ver, colegas, ¿qué me dicen? Disciplinar. A ver, usted dice disciplinar. A ver, otro colega. No, didáctica. Didáctica. Didáctica, ¿no? Ajá. Eso es lo que nosotros debemos de saber reconocer. Yo le decía, por ejemplo, un grupo grande de preguntas que vienen es cómo enseñamos matemáticas. Y eso es didáctica. Y entonces acá, mira, lo han resaltado. Su comprensión.
nociones previas, nociones de enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen número primo, ¿no? Entonces, o números enteros. Todas son preguntas de didáctica. Cuando hablan de comprensión, entonces es cómo se enseña en el área y cuál es la acción más pertinente. Eso es lo que yo tengo que tener bien claro, ¿ya? Saber reconocer. La otra parte, que es disciplinar, ya esa pregunta nos ponen a nosotros como de la especialidad. Pues nosotros tenemos que resolver ya preguntas propias de nuestro nivel de formación profesional como profesores de matemáticas. Pero hay un tercer grupo de preguntas que se trabajan en lo que es el enfoque del área, que es la resolución de problemas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener esa experticia en reconocer, ¿no? Porque incluso las preguntas de especialidad pueden ser directas, ¿no? Pero también pueden estar, digamos, camufladas en alguna situación y nosotros tenemos que desarrollar para darnos cuenta de cuáles han sido los pasos, ¿no? Eh, como que encubiertas, ¿no? De tal manera que es el estudiante el que hace, ¿no? Pero es que nosotros ahí tenemos que dar la respuesta para ver qué es lo que debió hacer, ¿no? Entonces, al final todo entra en el examen, ¿no? Por eso esas son nuestras herramientas, ¿ya? Y en la parte cuando ya va al enfoque, eso es cómo se resuelve el problema. Ahí pues ya entran el enfoque de lo que es Poljak, por ejemplo, ¿no? O Guzmán, o lo que trabaja también Ana Bresani. Entonces, toda esa teoría es allí lo que sustenta en la resolución de problemas, ¿no? Entonces, ahí tengo que ver las 4 fases. Debo comprender el problema, pero no yo, sino es el estudiante, ¿no? Debe leer el problema, debe comprender. Entonces, ahí va la estrategia, pues, del parafraseo, de repente, del subrayado, ¿no? Debe diseñar un plan, ¿no? Y ver cómo lo va a ejecutar. El otro paso es llevar a cabo pues todo lo que ha pensado hacer. Y en el último paso pues debe reflexionar sobre todo el proceso que ha seguido. Estos son las 4 fases que concentro cuando voy a resolver un problema. En este caso, esta es una pregunta de didáctica, ¿no? Y al ser de didáctica, no es tanto el desarrollo de la parte, digamos, ¿ya? Esto es de didáctica. En ese bloque está este problema, ¿no? Entonces, veamos acá. Aquí nosotros esto lo trabajamos me dice reparto proporcional, pero esto yo lo puedo trabajar por una regla de 3 simple. Esto se resuelve con una regla de 3 simple. Entonces, el propósito es de afianzar más la comprensión del reparto proporcional, ¿no? De la regla de 3 simple, ¿no? Entonces, esto no va. Luego, aquí, cuando me dice a mí determinar la cantidad total de matriculados en un taller de canto, si se sabe que hay 24 mujeres matriculadas y que hay 3 varones por cada 4 mujeres. Entonces yo aquí tranquilamente puedo establecer pues una proporción, ¿no? Puedo hacer una comparación, pero acá estaría trabajando lo que es proporcionalidad. Aquí estaría trabajando lo que es proporcionalidad. Y el propósito me dice que yo debo de trabajar proporciones, ¿no? Me dice que yo debo de trabajar reparto proporcional, ¿no? Entonces, ya aquí no voy a trabajar, acá más bien estoy trabajando usando regla de 3, acá estoy trabajando proporciones, y entonces aquí la última que va a trabajar pues es el reparto proporcional, ¿no? Y esto es justamente en este emprendimiento, como están poniendo diferentes cantidades, ¿no? Ella pone 2.500 y ella pone 3.500,
esta inversión que van a hacer puede ser a favor, ¿no? Pueden tener una ganancia. O también de repente pueden perder. En el negocio no, nada está dicho. Entonces, esta ganancia o esta pérdida va a estar en función pues, de cómo resulte la inversión. Y eso, allí es donde voy a yo trabajar el reparto proporcional, ¿no? De acuerdo a cómo han invertido, ganan, y de acuerdo a cómo han invertido, pueden perder también, ¿no? Entonces, por eso es que aquí la respuesta es la clave, así, ¿ya? Entonces, ya que hayamos visto cómo está. A ver, veamos el otro problema. Número... Y acá tenemos. Dice, una docente para profundizar aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado a partir de situaciones que involucran funciones exponenciales, les presenta la siguiente expresión. F de x igual 1/3 elevado a la x. Seguidamente les solicita que describan la relación entre las variables de la función representada. Aquí vemos lo que dice Pamela, lo que dice Eduardo y lo que dice Doris. A ver, un minuto para que lo puedan analizar y ver cuál alternativa es. Ya tenemos respuestas. A ver. Lo que dice Eduardo. Walter, Rocío, Edwin, César, Pedro, Freddy. Muy bien, veamos. Entonces, tenemos que ver que acá, este sí es una pregunta ya en el campo de lo que es la especialidad, ¿no? Disciplinar. Dar de compartir y el solucionario. Acá está. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos las funciones, tenemos que primero, un poquito vamos a recordar, a ver, lo que es esto de la función exponencial, ¿no? Acá ya le había preparado un gráfico.
¿Dónde se quedó? Acá. Aquí. Excelente con el zoom. A ver. Luego, aquí está. Acá. Aquí le vamos a poner. Aquí. Aquí les había preparado, o sea, lo había puesto en el GeoGebra para ver la gráfica. Y a partir de ahí, de repente, ir viendo algunas características de esta función, ¿no? En la función exponencial, la más básica que nosotros estamos viendo, ¿no? Es esta función. Cuando tenemos a la X, que es este caso, ¿no? Justo es este caso. Pero aquí ocurren dos cosas, ¿no? Puede ser que este valor sea mayor que 1 o puede ser que este valor se encuentre entre 0 y 1. En este caso, esto se encuentra en el segundo caso. Aquí lo que nos dice es A podría ser A mayor que 1. O A puede encontrarse entre 0 y 1. Eso es lo que nos dice. Este es el segundo caso. Y aquí es donde nosotros vemos cómo se comporta esta función exponencial, ¿no? Primeramente, esta función, nosotros podemos, antes de entrar un poco a la teoría, ¿no? Cómo nosotros nos damos cuenta de su uso, digamos, ¿no? Vamos a encontrarlo, por ejemplo, en situaciones van a medir el ritmo de crecimiento de poblaciones, ¿no? Las situaciones problemáticas que podemos encontrar es, pues, en bacterias, en seres humanos, en animales, ¿no? Ahí tiene un uso bastante común la función exponencial. También usamos a esta función para medir la velocidad de propagación de algún tipo de enfermedades, ¿no? O también la depreciación del costo de un bien, un vehículo, una casa a través del tiempo, o situaciones análogas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la función exponencial? Dice, la principal característica de la función exponencial es que va a transformar toda una progresión aritmética en una progresión geométrica. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? A ver, miren. Aquí sí podemos decir, no tengo yo una función que va de R hacia R más. Entonces, esta es una función monótona, inyectiva, puede ser creciente o decreciente. Y esta función lo que va a hacer es, va a transformar toda progresión aritmética en una progresión geométrica. Eso quiere decir que si nosotros hacemos que nuestro K sea igual a un f de 0, ¿no? Y que nuestro A, ¿no? Lo va, tenemos acá, digamos, f de 1
sobre f de 0. Entonces tendríamos la función transformada. Función transformada, donde acá tenemos nuestro k a la x. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es eso, ¿no? La característica principal. Debe transformar la progresión aritmética en una progresión geométrica. Entonces veamos ahora la solución. La solución de lo que tenemos acá. F de x igual 1/3 elevado a la x, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Estamos en el segundo caso. Si estamos en el segundo caso, nosotros vamos a ver pues cómo se va comportando, ¿no? La función me dice es un f de x igual a 1/3 a la x, ¿no? Entonces yo puedo ir dándole valores. Yo puedo ir dándole valores, ¿no? Podría decir, allá, esta expresión, a ver, mi x, cuando mi x es 0, ¿qué ocurre? Cuando mi x es 1, cuando mi x es 2, ¿no? Cuando x es 3, ¿qué va a ocurrir? Entonces yo voy a ir viendo qué cambios se están dando. Entonces puedo poner de repente los resultados, los puedo poner, realmente en función de nosotros usamos esquema tabular, ¿no? Aquí tenemos x, aquí tenemos f de x. Entonces, nuestra variable, ¿no? Tenemos aquí cuando es 0, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3. ¿Qué pasa cuando es 0? Todo esto es 1. Tenemos luego, ¿qué pasa cuando está elevado a la primera potencia? Pasa cuando está elevado al cuadrado. Cubo, esto es 1 sobre 17. Ahora es Claudia. Entonces lo que yo debo de buscar es, acá me dice, seguidamente le solicita que describan, mira, ve, lo que le está pidiendo, ¿no? El docente es que describan la relación entre las variables de la función representada, ¿no? Quiere que describa eso. Entonces, ya nosotros estamos viendo, incluso acá estamos viendo cómo es su gráfico, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque dice, acá vemos a Pamela. Pamela dice, la función es creciente. Y eso, aquí le vamos a tener que poner que nosotros estamos viendo esto de acá y esta función pues no es creciente, ¿no? Entonces, la alternativa sería falsa. Es una función decreciente. Luego dice, a ver, Eduardo. Ahora solamente nos queda ver entre Eduardo y Doris. Eduardo dice, cuando X aumenta, f de X disminuye, ¿no? Entonces acá podríamos ver, a ver, ¿qué pasa esto? Aquí estamos viendo que esto va en 1,
esto va en 1, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, digamos, la progresión aritmética. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué ocurrió acá? Y si nos damos cuenta, la característica que nos decían de la función exponencial es que debemos ver que se transforme, ¿no? Toda progresión aritmética en una progresión geométrica. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, mientras esto está aumentando, ¿qué va pasando con f de x? F de x está disminuyendo, ¿no? Y entonces, y está cumpliendo la caracterización de la función exponencial. Entonces, por eso es que esta es la respuesta. Doris dice, mientras x tiende al más infinito, f de x tiende a menos infinito, ¿no? Acá lo que nos pide es simplemente describir la relación entre las variables. Y eso, pues quien lo dice mejor es Eduardo. Por eso es que aquí la clave es la B. Ahora vámonos al formulario. Vamos a hacer nuestro segundo simulacro. La vez pasada han entrado 23 y ustedes son como 25. A ver, ¿dónde está el formulario? Acá está. Enviar. Copiar. Vamos a pasar a ver a 10 minutos de... ¿A dónde están? ¿A dónde tengo que poner yo? Aquí. A ver, ingresamos a ese formulario para responder. Esta vez creo que les he traído 4 preguntas. ¿Ya? Ay, miren la hora. La hora sí, a mí sí me gana la hora siempre. Respondan, ahí inmediatamente les va a salir su respuesta. Y yo luego ya les voy a, en el grupo también les voy a poner, ¿ya? En ¿cómo se llama? Déjame compartir. Luego les paso el solucionario, que ya Profesora, Giancarlo lo comparte por el Drive. Sí, dígame. disculpe, ¿usted tiene el libro de la teoría de problemas de la Católica? Tengo el folleto. Yo tengo que buscarlo ahí. No es un libro. O sea, cuando Ya. nosotros íbamos a nosotros nos llevaron porque éramos maestros Fortaleza. Ya. Y fue toda una capacitación que íbamos todos los sábados. Como 2 meses nos han llevado ahí. Entonces yo tengo los folletos. Ya, Porque no profesora, solamente fue, me da que es Agapito, pero no es Agapito. Y estaba también el otro, que también nos hicieron con el profesor bien viejito, que es bien viejito. ya, profesora, ojalá que lo pueda compartir escaneado para poderlo, ya hijo, para poderlo utilizar. Ya, listo, colegas. Un agradecido. Ya. A ver, acá quiero poner, pero primero voy a, ingresen, primero voy a cerrar ya la sesión, porque 8:20 me dijo el profesor. Ahí está. Esto al máximo, no, acá. Dejar de grabar. Aquí. Aquí.